Gracias. Entonces vamos a comenzar de una vez y arrancamos desde el punto de partida, desde el punto de partida de esta, no es larga, de esta corta carrera rumbo a San Marcos, muy bien, rumbo a San Marcos, comenzamos con la geografía y el espacio geográfico, que es el primer tema que se aborda en el prospecto de San Marcos, amigas, amigos, muy bien. Y comenzamos primero por lo básico, ¿no? Sabemos que la geografía como tal es una ciencia, eh, en la actualidad es una ciencia que tiene sus orígenes desde la antigua Grecia, o sea, desde hace más de 2000 años, y que la palabra geografía etimológicamente proviene de dos voces griegas, valga la redundancia. La palabra geo, o bien, sí, ¿qué significaba la palabra geo? Fácil. Hasta mi hijito sabe, ¿no? De 4 años. Geo significa tierra. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Dice nivel chipi. Bueno, no, no tanto, ¿no? No tanto, no tanto. Y la palabra grafía, muy bien, bien, Alex, muy bien. Grafía, ¿qué significa? Muy bien, Kevin, también. Muy bien, muy bien. A ver, grafía o grafein, también le dicen, lo ven en algunos libros. Ya Kevin y Alex ya me respondieron correctamente. ¿Qué significa grafía? ¿Estudios? No, no es estudio. Estudio sería logos. Muy bien, Jimena, muy bien. Es descripción o también lo puedes denominar como representación. Representación, representación de la Tierra. Y tiene sentido porque la geografía eh, aparece y surge como un conocimiento que representa el espacio geográfico, que representa el lugar o el medio ambiente donde habitan los hombres. Y estas representaciones están materializadas en mapas. Así es, en mapas. Representantes, ahí tenemos aquí, en etapa clásica, en etapa antigua, eh, tenemos aquí Grecia, aparece en Grecia antes de Cristo, tiene más de 2000 años este conocimiento, cuyos representantes fueron, bueno, en realidad no eran geógrafos exclusivos, eran personas que se dedicaban a muchos otros conocimientos más, o sea, a la historia, algunos eran poetas, literatos, y dentro de esas historias que narraban y comentaban estos personajes, también pues describían, narraban escenarios geográficos, como Hecateo de Mileto. Hecateo de Mileto, que es uno de los primeros que elaboran mapas de los lugares que él había viajado en la antigua Grecia. Él es uno de los papis de la geografía antigua clásica. Pero también está pues otro importante padre de la geografía antigua, es más también considerado específicamente como el papi de la geografía matemática, a Eratóstenes de Cirene. ¿Y por qué Eratóstenes de Cirene está muy vinculado con las matemáticas? Porque él fue el primero que llegó a calcular casi con exactitud la circunferencia terrestre. Así es. Así es, ese es un tema que ya más adelante hablaremos, pero que el hombre lo calculó usando solamente estacas y sombras que proyectaba la luz del sol en el mediodía. Entonces, ahí está Eratóstenes y Cirene. Hay otro más. No te sorprenda que en algunos textos te mencione como también papis de la geografía antigua a Herodoto. Herodoto. ¿Por qué es famoso Herodoto, chicos? ¿Quién conoce a Herodoto? Aún no me lo presentan. No sea gracioso, es como que aún no me lo presentan. Claro, muy bien, muchachos. Son el papi de la historia, ¿no? Pero si es el papi de la historia, porque en algunos autores, en algunos libros que tú vas a encontrar en de tipo pre, también consideran a Herodoto como también uno de los padres de la geografía. ¿Por qué?
¿Por qué hay Heródoto? Porque dentro de las descripciones de las batallas, de los hechos históricos, sobre todo de las guerras, que escribía Heródoto, también hacía una muy precisa descripción del escenario donde ocurrían los eventos históricos, ¿no? Por ejemplo, en la batalla de Maratón hacía pues todo una perfecta descripción de la playa, del entorno donde se enfrentaron los persas con los atenienses. Así es. También Estrabón, también Anaximandro, también que además Anaximandro es el papi de la cartografía. Dice Aristóteles, bueno, se le atribuye a Aristóteles ser el papi de muchos hijos, ¿no? Así es. Sí, también, ¿no? También está dentro de esos aportantes, ¿no? De aquellos representantes, ¿no? Así que Aristóteles tiene un montón de hijos por ahí que ha dejado, ¿no? Sí. Sus hijos son las ciencias, los conocimientos, ¿no? Y esta geografía, básicamente, aún no es ciencia. Esta geografía en esta etapa aún no es ciencia. Para ser considerada un conocimiento ciencia, tiene que aplicarse el método científico, es decir, primero de la observación de un hecho, fenómeno, en el cual la persona primero observa, conjetura, formula ideas, hipótesis, que después la experimenta o la somete a experimentación para comprobar si esta hipótesis es válida y después llegar a una conclusión, ese método científico, ese tipo de forma de cómo proceder para encontrar el porqué de algunos fenómenos, no se aplicaba todavía en esta etapa. Aún no era ciencia. La geografía era solamente un conocimiento más, una disciplina más, como así lo como hasta determinar disciplina, pero aún no tenía pues el rigor de ciencia, porque no buscaba explicar ni entender la profundidad por qué ocurre tales eventos geográficos. La geografía era simplemente un conocimiento descriptivo. ¿Y qué significa descriptivo? A ver, a la gente por el chat, ¿qué cosa es descriptivo? Que describe. Muy bien. Damos un ejemplo. A ver, todos me miran por la cámara, me ven aquí en la pantalla, me están mirando, muy bien, me están observando. Muy bien. Pregunto, así como me ven, ¿a qué parezco? De edad, ¿chibolo, adulto o abuelito? A ver. Muy bien, Jimena, muy bien, muy bien. Muy bien, Alex, muy bien. ¿Qué me dice? ¿Ya está abuelo? Hoy, chicos, todavía no está abuelo, aunque ya tengo una cana por ahí. No, todavía no soy abuelo. Soy adulto, adulto, muy bien. ¿Qué más? Así como ven, estoy tío. Gracias, estoy tío. Gracias, Camila, por decirme que estoy tío. Gracias por levantarme la moral. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo ven aquí? ¿Me ven que soy flaquito, estoy gordo o estoy agarradito? A ver. Está llenito de amor, profe. Estoy lleno de amor. ¿De quién? No sé. Ahí está. Dice, estoy agarradito, está agarrado. Sí, estoy agarradito como para gordo. Yo tengo que hacer ejercicio ya. Sí, 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 ya. Tengo que empezar a hacer mis ejercicios. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? La gente se burla de mí. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo ven mi cabello? ¿Que soy crespo o soy lacio? Lacio, profe. Lacio, muy lacio. Mi cabello está lacio. Nada que ya tiene cola, tengo mi cola ya. Así es. Clinchudo, me dicen. Sí, pues son medio clinchudo. Así es. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Hemos hecho una descripción, es decir, hemos señalado características de mi persona, de mi apariencia de edad, de mi apariencia física, de algunos detalles más. Es una descripción, eso es. Identificar elementos, características. La geografía en esa época hacía lo mismo. Recogía, identificaba características de un escenario geográfico, ¿no? O sea, si es una zona montañosa, si es una llanura, un valle, un litoral, etcétera, ¿no? Pero no explicaba por qué ocurría o por qué existía esa playa,
No explicaba por qué se formó ese volcán o esa montaña. Eso no hacía la geografía de aquella época. Solamente describía. Y lo describía tanto en textos como también en dibujos, en mapas. Eso era la geografía en aquella época. Muy bien. Recordemos que estamos haciendo un repaso de esta información, ¿ya? ¿Todo claro, muchachos? ¿Todo claro? ¿Sí o no? ¿Ya tienen claro que es una cosa, que es una descripción? Muy bien, gracias, muchachos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Así continuamos. También tenemos dentro de los representantes de la geografía moderna o científica, pero antes de llegar a la etapa ya científica de la geografía, quiero decirles brevemente que la geografía no pasó desde antes de Cristo al frente del siglo XIX, no, no. La geografía también pasó por etapas de su desarrollo. Por ejemplo, después de la etapa clásica en historia, ¿qué etapa viene? ¿Qué etapa de la historia viene después de la etapa clásica? Muy bien, Kevin. En la Edad Media, ¿no? También llamado a algunos por el feudalismo, ¿no? Ya. En la Edad Media, o en el feudalismo, en esta etapa histórica, socioeconómica del mundo, sobre todo no del mundo, sino del mundo europeo específicamente, ¿qué pasó con las ciencias? ¿Qué pasó con los conocimientos en la Edad Media? ¿Hubo un boom, un mayor desarrollo, impulso, avance de los conocimientos? ¿Hubo un estancamiento? ¿Qué es lo que pasó en la Edad Media? Claro, por algo se le llama el oscurantismo. Ajá, a la Edad Media le llaman el oscurantismo, porque la luz es el conocimiento, la oscuridad es todo lo contrario. Claro, hubo un estancamiento de todos los conocimientos en la Edad Media. Eh, ¿Debido a qué? ¿Debido a qué institución fue la que influyó en ese estancamiento de todos los conocimientos que ya venía desde épocas y siglos atrás? Muy bien, la Iglesia Católica fue responsable, ¿no? Claro, donde la Iglesia Católica, pues, que se le atribuía los derechos divinos, de decidir qué debemos leer y qué no debemos leer. ¿Sí es? Porque si leías algo que iba contra los principios de las creencias religiosas, entonces eras considerado un hereje, ¿no? Un hereje, ¿no? Un amigo del diablo. Y por lo tanto, como eras un pecador, tenías que pagar tu indulgencia o simplemente tenías que ser sancionado por el Santo Oficio. Y así que muchas personas que empezaban a profundizar los conocimientos de distintas ramas en la biología, en la química, en la física, en la propia geografía. Entonces, sus estudios, sus investigaciones, lo hacían en secreto, sí, en secreto, porque corrían el peligro que sean descubiertos por la Iglesia Católica y sean sancionados de manera con penas muy duras. Entonces, el conocimiento de la ciencia geográfica se estancó. El conocimiento geográfico también se estancó. Entonces, no avanzó más. A excepción, en la misma época, en Europa esto pasaba, en el mundo árabe no ocurre esto. En el mundo árabe, siendo ellos grandes comerciantes, empezaron a seguir desarrollando viajes por muchas partes del mundo, cartografiando áreas, sobre todo por África, por la península arábiga, también su conocimiento con respecto al movimiento de los astros, tenía mucho vínculo con la astronomía. Y lo único que se puede destacar nomás en la época de la Edad Media, que allá por el siglo XIII, sí, por el siglo XIII, poco antes del descubrimiento de América, ya estaba viendo el interés de muchos navegantes, sobre todo portugueses, que buscaban nuevas rutas para comercializar hasta las Indias, ¿no? Entonces los navegantes, los marineros, se veían forzados de alejarse más allá de sus territorios, pero para no perderse, entonces empezaron a hacer también mapas, y ahí aparecieron los famosos mapas portulanos, ¿no?
que después se convertirían pues en los primeros mapamundis en la historia, ¿no? Ya cuando el conocimiento resurgió después del Renacimiento, después casi para la fin de la época medieval, eh, y viene de la mano también con nuevos descubrimientos, es la geografía que logra tomar un nuevo aire, un nuevo impulso hacia más adelante. Y se mejoró el tema cartográfico, además también pues se empezaron a estudiar pues la relación que había pues entre el hombre con algunos elementos de la naturaleza. Es ahí que ya, caramba, esa basura no se va. Es como si se ha puesto en la puerta de la casa para tocar con ganas ahí. Ya, paciencia, no, paciencia. Y es allá en el siglo XIX, donde la geografía ya toma aquí un nivel ya científico, ¿no? De observar, de hacer hipótesis, de verificar y después de comprobar, ¿no? Así es. Y en la etapa científica, ya moderna, en Alemania del siglo XIX, aparecen pues aquí varios geógrafos, tanto alemanes, principalmente alemanes, pero también aparecen franceses, ingleses, pero sobre todo los alemanes fueron los pioneros. Aquí tenemos al famoso Alexander von Humboldt, que muchos conocemos, muy bien, que además pasó cerca del Perú, estudiando pues las corrientes marinas que llegaban por las costas peruanas, llegó hasta las Islas Galápagos, así, ¿no? Es un gran periplo por todo el mundo. Y otro, ahí está muy bien Omar, su paisano Carl Ritter, que también era otro importante geógrafo, pero a diferencia de Humboldt, que Humboldt era un geógrafo dedicado más a la geografía física, y cuando me refiero a geografía física me refiero al estudio físico de la Tierra, es decir, de su medio ambiente, de su espacio físico, terrestre, marítimo, atmosférico, climático. Carl Ritter era un geógrafo más de escritorio. Ritter analizaba los vínculos, las interrelaciones, los efectos que tiene la relación del hombre con el entorno geográfico, cómo el entorno geográfico se modifica por acción del hombre. Eso estudiaba bastante Carl Ritter, un importante, digamos, aporte. Me preguntan a Raxel. Sí, Raxel también es uno de los papis de la geografía y también papis de la geopolítica, pero fue un poco más allá. Raxel analiza el espacio geográfico y cómo eso tiene vinculación, ya no solo con el hombre, sino con los estados. O sea, como un estado, como un país puede desarrollarse con los recursos que le provee la naturaleza. Así que ya van en el punto más del poder, ¿no? La geografía en relación con el poder, ¿no? Geopolítica. Muy bien. Kepler, Kepler ya no era geógrafo. Kepler, como Copérnico, si bien desarrollan pues la teoría heliocentrista desde el punto de vista más matemático, ellos están más vinculados con la astronomía. Pero claro, recuerda que la geografía no es una ciencia divorciada de los demás conocimientos. De todas maneras, la geografía se tiene que vincular con otras ciencias. Y ahí viene una característica que tiene esta geografía científica. Aparte de ser analítica, también es sincrética. Es decir, se vincula con otros conocimientos para profundizar sus estudios, para profundizar el por qué ocurren estos eventos en la Tierra, por qué ocurren estos eventos en el espacio geográfico. Por ejemplo, por qué se vincula con la astronomía, para conocer, por ejemplo, por qué ocurren las estaciones durante el año. Y estas estaciones, recuerda que es producto del movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol, además de la inclinación del eje, ¿no? En torno al Sol, aquí viene el tema heliocéntrico, ¿no? Que ya fue desarrollado y demostrado tanto
por Copérnico, por Kepler, por Galileo, por Newton, y más antes que todo, el pionero Aristarco de Samos en la antigua Grecia. Así es. Se vincula, por ejemplo, con las matemáticas, la geografía, claro que sí, porque gracias a las matemáticas se desarrolló pues los mapas, después las líneas geodésicas o líneas imaginarias. Y actualmente, pues, la geomática, hoy día, pues, las matemáticas están muy vinculadas con la geolocalización, con el empleo del famoso GPS, la parte matemática. Así es. Y también con quién? Con la biología, para conocer los distintos ecosistemas que tiene nuestro planeta y la relación con los seres humanos. Ahí está. Y la geografía también es sistémica. Claro, desde un enfoque holístico, como dice mi amigo Omar Fierro, que significa holístico, es decir, entendamos que el espacio geográfico no es un elemento aislado, sino es un elemento que integra varias cosas, varios componentes que están vinculados entre sí, ¿no? Varios elementos en un todo. Y en la geografía sistémica justamente es esto, ¿no? El espacio geográfico tiene varios componentes con sus propias características, pero están muy vinculadas entre sí y en el medio está el hombre, en esa vinculación de los elementos del espacio geográfico, tanto gaseoso, sólido, líquido y los seres vivos. Muy bien. Definiciones. Bueno, van a encontrar en Internet y también en textos diversas definiciones de lo que es la geografía. Muy bien. Vamos aquí a mostrarte tres definiciones, o bien, tres definiciones de la geografía que son los más usuales o convencionales. Tenemos, por ejemplo, la definición tradicional, ¿no? Como ven aquí, es una idea que dice que la geografía es una ciencia concreta que estudia la superficie formada por el aire, agua, tierra, sobre el cual viven los seres vivos. Y aquí habla de los seres vivos en general. O sea, aquí habla de que todos los seres vivos, la tierra, el hombre y los animales y plantas que vivimos sobre esta superficie terrestre, ¿no? Así es. Eso es el concepto tradicional. Mejor dicho, la definición tradicional, ¿no? En cambio, hay otro enfoque que plantea la UNESCO, organismo de las Naciones Unidas. Y aquí es un enfoque bastante interesante. Esta definición me gusta bastante. Mira. Ciencia que localiza, ya, localiza, describe, muy bien, explica y compara. Wow, interesante. Localiza, describe, explica, compara. Muy bien. Todos los fenómenos geográficos que suceden en la Tierra y su influencia que ellos causan sobre la vida del hombre. Interesante, interesante información. Pero este enfoque viene así, es el espacio geográfico, su influencia sobre el hombre, ¿no? Así es. El espacio geográfico expresado en la parte física, ¿no? Sólida, líquida, gaseosa. ¿Bien? Y la definición sistémica. Esta definición sistémica es, digamos, es una de las más divulgadas. Este enfoque surgió también en el siglo XX, ¿muy bien? Y habla en síntesis de que la geografía es una ciencia que estudia las interrelaciones entre el medio geográfico o espacio geográfico o medio ambiente, que incluye los elementos vivos y no vivos, con los seres humanos. Esta interrelación de los seres humanos con eso, ¿no? Eh, Más que humanista, se llama integral, ¿no? Porque si era humanista solamente el hombre, nada más, no. No estudia solo el hombre, sino el hombre con la naturaleza. Esa integración es la que estudia esta definición sistémica, ¿no? Con la finalidad de que el hombre pueda satisfacer sus necesidades. Pues así es. Sí, esa es la necesidad, ¿no? Pero no puede satisfacer si no me vinculo con los elementos físicos y biológicos que hay en el espacio geográfico, ¿no?
Así es. Y es parecido al UNESCO, pero desde otra forma de cómo lo analiza, ¿no? En UNESCO habla de la descripción, localización, explicación de los fenómenos geográficos y cómo influyen al hombre, cómo estos influyen sobre el hombre. En la sistémica es más horizontal. El espacio geográfico y el hombre, de forma horizontal, se vinculan, se relacionan permanentemente. ¿No bien? Ambas definiciones, las últimas, son las que tenemos que tomar más en cuenta para nuestra formación académica en geografía para nivel pre. ¿Muy bien? Listo. Y si quieres estudiar geografía como carrera en San Marcos, pues la última es la que más van a usar como enfoque de estudio. Y aquí, justamente en esa interrelación sistémica que hay, se desarrolla pues el concepto del geosistema. Muy bien, en el geosistema, el espacio geográfico, amigas, amigos, está compuesto por 5 elementos importantes. La litosfera, que es toda la parte superficial de la capa rocosa de la Tierra, que se llama geósfera. La atmósfera, o bien, la capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta, que contiene el aire y los gases que permite pues, la vida. La higrósfera, que compone toda la parte líquida de nuestro planeta, que es océanos, mares, ríos, lagos. La biosfera, que son todos los seres vivos, plantas, animales, microorganismos, etcétera. Y la sociosfera, que aquí involucra ¿a quién? Al hombre. El hombre está separado de la biosfera, pero son seres vivos, sí, pero está separado de los demás seres vivos, ¿por qué? Porque se supone que el hombre nos diferenciamos de las otras formas de vida porque somos una especie pensante, inteligente, que vive organizada en sociedades. Muy bien, se supone que somos inteligentes, ¿no? ¿Por qué digo se supone? ¿Por qué lo pongo en tal de juicio esa condición del hombre, chicas y chicos? ¿Por qué? No, Jimena, no tanto. Dice, a veces no piensa. Ay, ¿y por qué a veces no piensa el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué razón? De aquí viene una pregunta que es lo que también está en el material. Bien, es una buena conclusión, mi estimado Kevin, ¿no? Una de las formas de cómo se vincula, muy bien, Christine Melanie, también, muy bien, bien. Y tiene sentido eso, porque se supone que somos una especie pensante, inteligente, racional, se debería utilizar ese conocimiento, ese sentido común, ese raciocinio, para no atentar, para no contaminar, para no destruir nuestro hábitat, nuestra casa. Así es, pues, porque el espacio geográfico es nuestra casa y lo que hace el ser humano es todo lo contrario. La contamina, la destruye, la degrada, la desaparece, la transforma, la altera, porque el ser humano es el elemento del geosistema que más modifica todo el espacio geográfico. El principal modificador del espacio geográfico es el ser humano. Así es. Profe, pero podemos modificar para bien. Sí, a veces modificas para bien, muy bien, para poder adaptarnos bien a los elementos de la naturaleza, pero muchas veces la fregamos, pues, la regamos, la riega. Claro, que la gente no tiene conciencia del cuidado de nuestro ecosistema, de nuestro planeta. Mucha gente cree que esas cosas de otros, no es cosa mía, dice, ¿no? Pero es cosa de todos en realidad. A ver, eh, te pregunto, ¿por qué los campesinos, por qué los agricultores, los ganaderos, las personas que viven en las zonas rurales en el Perú, en el campo,
no quieren saber nada con la minería. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A ver, por el chat. Claro, porque las empresas mineras contaminan. Sí, pues contaminan sus ríos, envenenan a su pueblo, a su gente, se enferman de enfermedades, sus animales también, contaminan sus chakras, su aire puro. Claro, ¿no? Así es, por supuesto. Muy bien, chicos, muy bien. Por esa razón, muchas personas que viven en el interior del país, en las zonas rurales, no quieren saber nada con la minería, pues. Así es, porque destruir su medio ambiente hace que sus tierras ya no sean productivas. Si ya son pobres porque están olvidados por el Estado peruano, viene una empresa y malogra y friega su medio ambiente, pues se vuelve más pobres, porque ya no, su tierra ya no va a producir, porque su agua también ya está contaminada, porque sus animales se van a morir. Entonces la gente, si eran pobres, se pone más pobres, pues, mientras otros se hacen millonarios. Pero pregunta para ustedes. Pero la persona que vive en la ciudad, en cualquier ciudad, Lima, Arequipa, Trujillo, pregunto, las personas que viven en la ciudad y que siempre han vivido en la ciudad, entenderá, tiene criterio para entender por qué los pueblos de las zonas rurales sufren con el tema de la minería, tiene conciencia del sufrimiento de ellos, tiene conciencia, dice la gente aquí, no. ¿Y por qué no tienen conciencia? Porque tienen desconocimiento de eso. No porque seamos malos, no, no somos malos, sino por desconocimiento. Y si hay información que llega así por las noticias, como no conoces la realidad, entonces como es algo muy lejano de lo que vive, entonces dice, ah, eso no, a mí no me afecta, pues no me importa. También esa actitud poco empática, ¿no? Poco empática de muchos peruanos, ¿no? Que vivimos en la ciudad, ¿no? Es asunto de ellos, ¿no? No es asunto mío, a mí no me afecta, a mí no me importa. Yo veo por lo mío. Entonces también hay esa actitud individualista, bastante pinchista, que solamente para mí y lo del resto no me importa, ¿no? Y ahí está, pues, ahí está. Entonces hay ese divorcio, pues, ¿no? Y esa forma de cómo el hombre se desconecta de la importancia de tu papel, de tu rol, de tu acción, con los elementos del espacio geográfico. Así es. Y no hay que vivir o no hay que viajar allá para decir, hoy, ¿verdad? Sí que la pasan mal, ¿no? Oh, sí, está contaminado, oh, qué crimen, oh, qué fatal, qué pobreza. Oye, no hay que viajar para ver esto, ya, simplemente sentido común, sentido común. Solamente ponerte en los zapatos de ellos. ¿Cómo me sentiría si eso pasara en el lugar donde yo vivo? ¿No estaría feliz? Obviamente que no. Y ahí el tema de cómo el hombre, siendo el problema en realidad, aquí voy a recordar a mi profesor Domínguez Mendieta. Si un día esta clase le escucha a mi profesor Domínguez Mendieta, mi profe de la Cantuta, profesor Chaco Pirita, él siempre le decía, hombre solución y no problema. Y si eso aplicamos en el geosistema, en el proceso del geosistema, si el hombre ya no se vuelve en el problema, sino se convierte en la solución, entonces las interrelaciones de los cinco elementos del geosistema va a ser en total armonía, y obviamente eso va a ser beneficioso para el hombre. Por supuesto que sí, porque va a tener agua limpia, suelos limpios, mejor producción económica, mayor crecimiento económico, mejor calidad de vida, y todas nuestras buenas acciones se nos revierte a favor nuestra. Y eso es científicamente demostrado. Así es. Pero bueno, ahí está. Estos son los cinco elementos del geosistema. Y el geosistema, amigas, amigos, está en cada acción, en cada elemento que nos rodea, estamos vinculados con el geosistema. Sí, en todo momento. A ver, pregunto,
¿qué es lo que primero que has hecho cuando te has levantado de la cama hace una hora más o menos? ¿Qué es lo que has hecho cuando te has levantado de la cama? ¿Qué es lo primero que has hecho? Me he estirado. Ah, ya. ¿Te has estirado qué más? Ah, y te has ido a asearte. Claro. Has hecho tu cola en el baño, ¿no? Claro. Abrí tus ojos. Has hecho tu cola en el baño, entonces en el baño te has aseado. Te has bañado, pues te has cepillado los dientes, todo lo que tienes que hacer tú en el baño, ¿no? Muy bien. Listo. Y ¿Y con qué elemento en el baño, con qué elemento de geosistemas te has vinculado en el baño? ¿Con qué elemento? Con el agüita, pues con el agua, claro, con el agua. El agua, mira, qué tan importante es el agua. Qué importante es el agua. Mira, por supuesto. ¿Qué hubiese pasado? Ponte en escenario hipotético. ¿Qué hubiese pasado si que te has levantado en la mañana, ya eras la primera persona que entraba al baño, no hacías cola ya? Pero, ¿qué hubiese pasado si entrabas al baño y, uy, hubo corte de agua? Sedapar nos cortó el agua sin previo aviso. Sí, esa misma gente diría, no, pucha madre. Imagina cómo va a quedar ese, sí, ni la nada, que te vas a lavar nada, pues. Imagínate nomás, ya esa molestia de arranque, ¿no? Pero ya imagínate que el agua no va a regresar en 2 días. ¿Cómo va a quedar ese baño? Claro, ni ganas de entrar, dice, no, pues, asqueroso. ¿Es que tan importante es el elemento de la higrósfera? Claro, porque recuerda que el agua que nosotros utilizamos es agua potable, que es agua tratada del río Rima. Pero esta agua tratada del río Rima viene de ¿dónde? Viene de lagunas y nevados de los Andes. Y en los Andes, cuando caen las lluvias, estas lluvias también provienen de ¿dónde? De la evaporación de los océanos, ¿no? Muy bien. Y cuando el agua retorna de los ríos a los océanos, vuelve a comenzar el ciclo del agua. ¿Ves? El agua es importantísimo, muchachos. El agua es vida, correcto. Por eso el cuidado de ese líquido de elemento, pues. Hay que apreciarlo, hay que cuidarlo. Hay que reciclar el agua también, muchachos. Hay que reciclar el agua. Hay que evitar contaminar el agua. ¿Tú sabías que en tu casa tú contaminas el agua sin querer queriendo? ¿De qué manera? Cuando tú botas el aceite de la cocina por el fregadero, contaminas el agua, ¿sí? ¿Tú sabías que 100 mililitros de aceite contamina 1000 litros de agua? ¿Tú sabías eso? 100 mililitros de aceite quemado que ya no usas, que lo botas por el fregadero, contamina 1000 litros de agua. Ah, su madre, qué fregado. Profe, ¿qué hacemos? No cocino con aceite. No, no, también pues se puede reciclar, pues. Sí, aquí dice, lo tuve que decir a mi papá para que no lo echen en la... Sí, pues. Eso creo que pasa en todas las casas, ¿no? Mira, eh, un día estaba, a veces me pone viendo el TikTok he descubierto que tiene cosas interesantes, tiene algunas cosas educativas el TikTok, no son de gente estúpida que baila, no, no, sino veo que hay cosas educativas. Y he visto cómo utilizan el aceite quemado y lo ponen en un frasquito, esos frasquitos, por ejemplo, de vidrio, donde viene estas compotas o comida para bebés, muy bien, de frutas. Ya, en ese frasquito de vidrio le echan el aceite quemado, le echas pues unas cáscara de limón, o de naranja, o de piña, no sé qué cosa le ponen ahí. Lo ponen un mechero y lo conviertes en un incienso, ¿no? Lo conviertes así para aromatizar, pues, a mí de la casa, ¿no? Es una forma también eh, claro, digo, también genera combustión, ¿no? La combustión también no es poco tan mala, ¿no? Pero uno no contamina tanto el agua, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Forma de reciclaje, ¿no? Del aceite, así es. Puede haber mejores formas de reciclar, seguramente si investigamos, sí. ¿Qué más? Imagínate, imagínate cómo será nuestra atmósfera de aquí
a 100 años, ¿cómo estará nuestro aire? ¿Más limpio o más contaminado? Sí, claro, claro, Jimena, si tomamos en cuenta el tema de la contaminación ambiental que hoy tenemos, que es producto principalmente del uso de combustibles fósiles, entonces va a estar más sucio la atmósfera, los gases, y va a ser problemático también para la salud, pues, ¿no? Así es. Yo sé que el monóxido y el dióxido de carbono, aparte de generar calentamiento global, también genera enfermedades a los seres humanos. Pero está habiendo alternativas de solución. ¿Ustedes han escuchado de los famosos autos eléctricos? ¿Han escuchado los famosos autos eléctricos, automóviles eléctricos? Sí, pero eso No no de va a los convenir híbridos. a la industria porque ya no se haría el uso de combustible. Así es, así es. Hay un tal multimillonario, mi pata, mi causa, pe, Elon Musk. Ya quisiera que fuera mi pata. El gran Elon Musk, este, que tiene pues una empresa de automóviles eléctricos que se llama los autos Tesla. Sí, mi estimado Crispín. No sé qué me dijo Tesla. Es mi pata y también dice, ah, ya. Omar Fierro también dice los Tesla. Sí, son autos que ahorita son caros, son autos eléctricos que funcionan con baterías de litio. ¿Por qué son caros? Porque el 20% del costo del automóvil es el costo de la batería. Son baterías, sí, litio, sí, del mismo material de batería que usamos los smartphones, los celulares, litio. Sí, litio, lo que tiene en el departamento de Puno, que tiene tanto un montón de litio, sí, sí, sí. El litio es el mineral del futuro, con mayor precio, va a ser ya, el litio está disparando el precio. Así, Perú tiene litio en Puno un montón, ya el litio. Bolivia tiene más. Sí, no, claro, Bolivia tiene más porque tiene ya pues, más yacimientos descubiertos. En el Perú, o sea, hemos descubierto un yacimiento, puede haber más. Y así Chile también tiene dicho Chile. Eh, Estos automóviles, los eléctricos, van a reemplazar a los automóviles de combustión interna que usan pues, combustibles fósiles. Y según las proyecciones, de aquí al 2000, más o menos aquí a 2030, de aquí a 2030, el 20% que los automóviles a nivel mundial hablando, van a ser eléctricos. Así es. ¿Sí? Y se proyecta que de aquí al 2050, posiblemente también el 50% del parque automotor mundial también sea eléctrico. Claro, entonces la contaminación va a disminuir. Así es. ¿Y por qué pero lo que pasa es que el petróleo también está disminuyendo. Cada vez hay menos petróleo en el mundo, chicas y chicos. Así entonces así como emerge una nueva tecnología, el combustible fósil de petróleo también se está agotando. O justo se agota el petróleo y va a emerger la energía eléctrica nuevamente en los automóviles. Digo nuevamente porque ya había automóviles eléctricos en el pasado. Los primeros automóviles también habían eléctricos, había. Así es. O sea, pero mira, de la onda aquí estamos en 2020, ¿no? 2021. Aquí 30 años más, pero aquí de 30 años más todo todavía puede pasar, ¿no? ¿Cómo va a estar la atmósfera, ¿no? De golpeada por todos los contaminantes que el hombre está emitiendo a la atmósfera y que, bueno, si es que los países van a seguir respetando un documento firmado en París. ¿Cómo se llama ese documento firmado en París, chicos? Para evitar el calentamiento global. Pues chicos, que viene el repaso. El Acuerdo de París, exactamente. El Acuerdo de París, exactamente. Continuamos. Cuando te pregunten cuál es el objeto del estudio de la geografía, muchas personas piensan que la geografía estudia la Tierra. Pregunto, ¿la geografía estudia toda la Tierra? ¿Sí o no?
¿Cómo que a veces? ¿Cómo es esa vaina? ¿Cómo que a veces? A veces te quiero, a veces no te quiero. No, no, no es así, pues, no es así. Sí, ay, porque por eso era importante comenzar este ciclo semestral desde el primer tema de prospecto para recordar, ¿ya? Al fin alguien me responde algo muy cercano a la realidad. Bien, Alex, así es. Primero, recuerda que la geografía también ayuda para romper y destruir mitos, para desmitificar. La geografía no estudia toda la Tierra, no, señor, no, 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 no. Estudia lo que dice aquí, el espacio geográfico. Profe, ¿qué es el espacio geográfico? ¿No es lo mismo que la Tierra? No, no es lo mismo. El espacio geográfico es el espacio de nuestro planeta en donde el hombre logra desarrollarse. Muy bien, mi estimada Lozano. Hasta donde donde el hombre alcanza a desarrollarse en nuestro planeta, hasta ahí alcanza el estudio de la geografía. Y también hasta donde penetre los rayos solares también. Muy bien, el hombre y la luz solar, ambas cosas. Muy bien, todo eso es el espacio geográfico. Por ejemplo, vamos a ver aquí más, más claramente en este esquema. Mira bien, todo lo que ves aquí es el espacio geográfico. Así es, en este pequeño resumen. El espacio geográfico está compuesto ¿por qué? Por la litósfera, por la corteza terrestre. Toda la superficie de la Tierra puede ser poblada por el hombre o puede ser explorada por el hombre. Inclusive el hombre ha llegado hasta el punto más alto de la Tierra. ¿Cómo se llama el punto más alto de nuestro planeta, chicos? A ver, ¿cómo se llama el punto más alto de nuestro planeta? Por supuesto, Marcito, muy bien. ¿Qué más, qué más? El monte Everest, ¿no? La parte más alta de la superficie terrestre. Claro, miles de personas que han llegado a hacer cumbre al monte Everest, ¿sí? Muchas personas han hecho cumbre, sí, varios. Profe, ¿cuánto cuesta? Ah, bueno, un ripio nomás. Cuesta un ripio llegar a cumbre del Everest, ¿no? Las empresas que te llevan hasta el Everest, hasta la cumbre, te cobran solamente $75.000, nada más. $75.000, nada más. Un ripio, sí. Hay gente que lo puede pagar, pues, ¿no? Hay gente que lo puede pagar, ¿no? Son 2 meses, casi 2 meses y medio de aclimatación y ascenso para el Everest. Así es. Ahora, ¿tú te animarías? Ojo que el que se muere, Nada, se profe, muere. muero en el intento. ¿Sí? Ojo, si te mueres, te quedas tu cuerpo allá congelado, te quedas, nadie te va a rescatar, así es. En serio. Pero mueres en el intento, ya, mueres feliz en tu ley. Dice, ni puedo vivir en Lima, ahí está. Nadie me recordará ahí tampoco. Ah, su madre. ¿Qué? Tú sí te voy a recordar, oye. Tú sí te voy a recordar, ¿ya? Profe, nomás si sube a hacerlo Agustino me da Soroche. Ah, su madre. Ah, sí, pues. Ya. Muy bien. Entonces, hasta la punta del Everest, desde el nivel del mar hasta la punta del Everest, es el espacio geográfico en la litósfera. En la litósfera. Hasta unos casi 3,9 kilómetros de profundidad. Sí, hasta esa cantidad máxima de profundidad que son unas minas de oro que está en Sudáfrica. No más profundo, ¿por qué? Más profundidad, más caliente es la Tierra. Tiene temperaturas y condiciones no muy altas para un ser humano. No aguanta. De todo lo que tienes en la superficie, hasta lo más alto y hasta cierta profundidad, es el espacio geográfico en la corteza terrestre del hombre. Profes, ni con la plata, no, no, difícil, nadie rescata cuerpos ahí en el Everest, ¿no? Un poquito. Sí, aumenta la temperatura promedio, más o menos 1 grado Celsius por cada 33 metros de profundidad, o equivalentes a 3 grados Celsius por cada 100 metros, ¿no? Más o menos. Bien, ahí está.
Esa es la corteza terrestre, ¿muy bien? Ahí está. Ahí está el hombre, sus ciudades, sus actividades económicas, etcétera, etcétera, ¿muy bien? Pero el espacio geográfico también incluye la parte líquida. La parte líquida compone tanto los océanos, mares, ríos. Por ejemplo, en la parte líquida, aquí es con la ayuda, también con la luz solar. La luz solar logra penetrar hasta máximo 200 metros de profundidad aproximadamente. ¿Muy bien? Y hasta donde llegue a penetrar la luz solar bajo el agua, ahí se va a desarrollar la fotosíntesis. Sí, pues las plantas acuáticas absorben la luz solar, muy bien, para llenarse de energía y metabolizar el CO2 para liberar oxígeno. Y esa luz solar y ese proceso de fotosíntesis va a favorecer de que dentro de esos primeros 200 metros de profundidad se concentre el 99% de las formas de vida acuática en el planeta. Por esta razón, como ahí se concentra la mayor cantidad de vida acuática en el mundo, el hombre le saca provecho en las actividades pesqueras, en la extracción de recursos marinos para la alimentación. Y también millones de años de seres vivos acuáticos que se han fosilizado en el fondo marino ha dado origen a depósitos de petróleo, de hidrocarburos, que el hombre también los trae dentro de esta área llamada Zócalo, plataforma continental, que está dentro de este espacio máximo hasta los 200 metros de profundidad. Y también la parte líquida de nuestro planeta, de ríos, lagos, océanos, también es un medio importante para el comercio y el transporte. Claro, por eso que ese elemento líquido, llamada zona fótica o nerítica, con esta profundidad máxima, es también una parte de nuestro espacio geográfico donde el hombre se está desarrollando y hasta donde penetra la luz solar. Chicas y chicos, ¿qué parte falta de este espacio geográfico? Hemos visto la parte sólida, hemos visto la parte líquida. ¿Qué faltaría? La parte gaseosa, ¿no? En la parte gaseosa está la atmósfera, ¿no? Sin embargo, tú sabes que la atmósfera es como fuera una cebolla. ¿Por qué? Si yo corto una cebolla, encontramos que hay varias capas uno sobre otro. ¿Ok? Pero la capa que está más interna, la capa más baja de la atmósfera, se llama troposfera. Así es. La capa más baja de la atmósfera se llama troposfera. La que está en contacto con la parte continental y con la parte oceánica. Y obviamente en contacto con el hombre y los seres vivos. Esta capa es importante porque tiene una gran cantidad de aire. Y el aire, recuerda que nosotros respiramos aire. Y en el aire hay gases, ¿muy bien? Gases que hacen posible que nosotros podamos respirar. Y también en esta capa gaseosa se encuentran, pues, o se desarrollan los fenómenos climáticos, ¿muy bien? Que influyen también en las actividades humanas y también en todo el medio ambiente. Por ejemplo, la importancia de las lluvias, la importancia de regular la temperatura con los gases termorreguladores, por un ejemplo, ¿no? Y en esta capa gaseosa de la troposfera, también el aire es mucho más denso, más pesado, y el aire también se mueve, formando vientos, que favorece además no solamente al vuelo de las aves, sino que estos vientos también permiten el vuelo de nuestros aviones, porque también usamos la troposfera, esta capa baja de la atmósfera, como medio gaseoso para el transporte de personas. Y todos estos tres elementos que te he mencionado, estos tres elementos juntos, es el espacio geográfico. Y la geografía estudia todo lo que está en esos tres elementos del espacio geográfico. Fuera de esos límites, la geografía no participa, no, directamente no, sino aquí fuera de esos límites ya interviene otros conocimientos o disciplinas
que va a dar información que contribuye a la geografía, ¿no? Pero que no es geografía. Bien. Por ejemplo, ¿la geografía estudiará el núcleo de la Tierra? ¿Sí o no? No, pues. ¿Por qué no? Porque ningún ser humano ha llegado al centro de la Tierra, pues ninguno. Ni va a llegar tampoco. Así es. La geología sí. Por ejemplo, la geología es una disciplina que estudia las capas más profundas de la geósfera. Pero la geología no es la geografía, es otro conocimiento que sí da información y contenido para que ayuda a la geografía para comprender, ¿no?, el comportamiento de nuestro espacio geográfico del planeta. Así es. La geología da información que contribuye al conocimiento geográfico. ¿Sí? Pregunto, ¿la geografía estudia otros planetas? ¿Estudia el universo, sí o no? Ok, bien, Omar, ¿qué más? En Carlita, pienso, perdón. No, pues, no lo estudia. Profe, si en Marte ha llegado un hurón, si hay un hurón, ¿no?, que han hecho volar en Marte, ¿no? Sí, pero eso no es campo de la geografía, ese es campo de la astronomía, no es astrología. La astrología es el rollo que dice el futuro, tu horóscopo, esa vaina, ¿no? Estoy hablando de la astronomía, ¿no? Astronomía que sí es una ciencia, muy bien, interesante, ¿ya? La astronomía, así es, ¿ya? Es otro conocimiento que ofrece información valiosa para la geografía, sí, para entender el tema de las estaciones, para entender pues, la influencia de la Luna sobre la Tierra y del Sol sobre la Tierra, sí. Da información que es válida para con nuestros conocimientos geográficos, sí, pero es estudiado por la astronomía. Muy bien, así es. Para dar un ejemplo. Chicas, chicos, hasta aquí me estoy dejando entender, sí o no. Confirmen, confirmen. Ya, genial. Por eso que era importante comenzar desde el nivel cero, desde el primer tema del prospecto de San Marcos, ¿ves? O sea, era importante avanzar desde aquí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces se nos olvida, pues, información, se nos olvida. Vamos a ver un pequeño videito de la geografía, un pequeño videito. Uy, es que creo que este tío es Humboldt, creo. Ese tío es Humboldt, sí. No sé qué cargue, ahí está. ¿Y desde cuándo al ser humano le han importado todas estas cosas? Pues ya desde la propia antigüedad. Pues, por ejemplo, en la antigua Grecia, los estudios relacionados con la geografía proliferaron debido al trabajo y la observación de astrónomos, matemáticos, historiadores y también viajeros, que gracias a la elaboración de mapas y la descripción de diversos lugares hasta ese momento desconocidos, trajeron consigo el desarrollo de la cartografía como disciplina, la cual, por otra parte, tuvo en la obra de Ptolomeo Cosmografía, uno de sus ejemplos más ilustrativos. Durante gran parte de la Edad Media, en Europa la tradición cristiana optó por rechazar la visión de los clásicos griegos, dejando de lado el conocimiento racional, que fue sustituido por la autoridad de las Sagradas Escrituras. No fue hasta ya entrada la Baja Edad Media, es decir, los siglos XIV y XV, cuando se retomaron de nuevo los conocimientos clásicos. Entre otras cosas, por el redescubrimiento y la traducción al latín de la obra de Ptolomeo, que fue conservada y transmitida por el mundo musulmán gracias a la elaboración de los primeros mapamundis y sobre todo por la necesidad de abrir nuevos espacios para la navegación y por extensión el comercio. Esta disciplina en la Edad Moderna destacó por la continuación de la tradición ptolemaica de elaboración de mapas, siendo su principal figura Gerardus Mercator, autor en 1595 de un mapamundi que revolucionó la concepción que hasta entonces se tenía de la representación de la Tierra, ya que integraba por primera vez todos los territorios terrestres descubiertos hasta entonces, incluido ya el continente americano. Sin embargo, el paso de gigante se dio en el siglo XIX, cuando los polímatas alemanes Alexander von Humboldt y Karl Ritter sentaron las bases de la ciencia geográfica moderna al establecer como objetos de estudio la interrelación y la explicación de todos los fenómenos geográficos de forma globalizadora, algo que elevó a la geografía al grado de ciencia, incorporándose de esta forma a los estudios universitarios, donde se desarrolló, diversificó y especializó al calor de los numerosos avances científico-técnicos que se han venido sucediendo hasta la actualidad.
Dicho esto, a pesar de la diversidad de enfoques que existen en la actualidad sobre esta ciencia, todos ellos han girado y giran en torno al espacio como objeto de estudio de la geografía. Por lo tanto, podría decirse que la geografía puede ser considerada como una ciencia del espacio. Un concepto, el de espacio, que ha sido visto y es visto también de diferentes formas, ya sea como escenario de los fenómenos físicos y humanos, como lugar en el que se dan las relaciones entre el ser humano y el medio, como región o fragmento de la superficie terrestre dotado de rasgos uniformes y comunes que lo singularizan, o como producto social o resultado del conjunto de actividades humanas. Sea como fuere, el espacio geográfico, en cualquiera de los casos, tiene una serie de rasgos comunes y son los siguientes. Es localizable, pues todos los puntos del espacio pueden localizarse en la superficie terrestre con sus coordenadas geográficas. Es representable, pues el espacio puede cartografiarse o representarse mediante mapas. Es diferenciado, pues cada espacio de la Tierra es único, pero puede organizarse en conjuntos homogéneos, como por ejemplo lugares que tengan el mismo clima o vegetación. Se constituye por las relaciones que se establecen entre los elementos del medio físico y las sociedades humanas, pues el medio natural puede a veces proporcionar recursos y favorecer la presencia humana, o lo contrario, puede poner obstáculos e impedirla. Es cambiante y está en constante evolución, pues las relaciones entre el ser humano y el medio han variado según las épocas y los diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Y por último, puede describirse, analizarse, explicarse e interpretarse usando diferentes escalas, como por ejemplo la local, la regional o la mundial, las cuales son interdependientes unas de otras, ya que por ejemplo los fenómenos locales o regionales se ven afectados por los mundiales y viceversa. Muy bien. Listo. Y con eso, hacemos ya esta parte de resumen de lo que es el espacio geográfico. Vamos a continuar. Vamos a ver aquí. Muchachos. Ahí está el combo. Ya chicos, se puede ver la pantalla, el encabezado que dice hecho geográfico. ¿Se ve o no se ve? ¿Me confirman? Ok, gracias. Bien, continuamos entonces. Hay dos conceptos muy importantes para entender qué es un hecho y un fenómeno geográfico. Muy bien. ¿Qué recordar? Quizás algunos están recordando, sí, algunos están ya siendo recordados, están evocando información. Muy bien. Aquellos quizás ya se olvidaron o tienen dudas. Entonces vamos a ver aquí, también aclarar esos puntos. Un hecho geográfico, amigas, amigos, son elementos constantes, permanentes, que se encuentran en un espacio geográfico que con el pasar del tiempo, si hay alguna modificación, no es percibido, no es tan notoriamente percibido ese cambio por las personas, ¿no? No es tan notable, ¿no? ¿No? Siempre es tan permanente, constante ahí, ¿no? Es lo que suele ser, lo que suele ver normalmente cuando observamos algo en el paisaje donde analizamos. Por otro lado, un fenómeno geográfico es todo lo contrario, no es nada estable, no lo estable como establece el hecho geográfico, sino más bien el fenómeno es una alteración repentina, una transformación que ocurre de forma brusca, violenta, muchas veces, ¿no? De forma inesperada, ya sea a corto o largo plazo, que puede ser provocada por la naturaleza o también puede ser provocada por el hombre. ¿Sí? Eso viene a ser el fenómeno geográfico. Por un ejemplo, yo siempre lo digo esto como ejemplo para las clases de este tema. ¿Un volcán qué sería? ¿Un hecho o fenómeno geográfico? A ver, la gente está aquí dividida. La gente acá está hecho geográfico, dicen aquí varios, otros dicen fenómeno. Aunque el hecho geográfico está llegando un poco más, ¿no? Están parecidos a las elecciones presidenciales, ¿no? Están casi por ahí. Pero sí, el volcán es un hecho geográfico. Para los que tienen dudas, si fuéramos a la ciudad de Arequipa, importante y linda ciudad al sur del Perú, que se come riquísimo, ya me encanta Arequipa.
Vamos a quedarnos de unos días de ir de paseo, aunque por el tema del bicho no se puede viajar mucho tampoco, pero bueno. Vamos a observar este volcán Misti, que está al costado de la ciudad de Arequipa, todos los días que nos vamos a quedar allá de paseo. Y el volcán está ahí, ¿no? A un día está, no se ve su cumbre porque va a estar nublada, otro día tiene un poco de nieve, otro día no tiene nada de nieve, unos días bota un poco de gases, otros días no bota nada de gases. Pues eso es propio de un volcán, eso es lo normal. Eso es un hecho geográfico. ¿Cuándo sería un fenómeno? Si de forma repentina el Miste entrara en erupción. Si entrara en erupción, ahí ya esta alteración sería un fenómeno geográfico. Así es. Por supuesto. A ver, otro ejemplo de hecho geográfico. ¿Qué me puede decir? Un ejemplo de hecho geográfico. Que veas tú en el lugar donde tú vives. A ver, donde tú vives, a ver. Un hecho geográfico. Tu cerro, muy bien. El cerrito donde vives, muy bien. ¿Qué más? Ojo, puede ser elementos de la naturaleza como también elementos humanos también, culturales también. Muy bien. Una playa, muy bien, es una playa, es un hecho geográfico, muy bien, ¿qué más? El río Rímac, ya, el río Rímac también es un hecho geográfico, muy bien, ¿qué más? A ver. Profe, cuenta mi barrio. Sí, tu barrio también es un hecho geográfico, humano, pero es hecho geográfico también. Muy bien, correcto. Tu barrio, tu calle, tu vecindario, tu distrito, claro que sí. Es un hecho geográfico, claro, es algo constante. Siempre roban ahí, claro, siempre roban, siempre choro, sí, sí, es tu barrio, nuestro barrio, ahí está muy bien. Sí, está que bueno. Las obras de construcción también, muy bien. En cambio, mencióname ejemplos de fenómenos. Yo, dice. Terremoto. Pues como que hay un terremoto. ¿Qué haría un terremoto en tu barrio? Se baja todo mi cerro, profe. Se baja Se tu vuela mi, cerro, muy se vuela bien. mi calamina, mi pirca, todo. Sí, pues, sí, ¿verdad? Pues, o sea, destruye las edificaciones. Así hay que tu barrio va a ser afectado, ahí está, ¿no? Por un fenómeno, muy bien. Un huaico también, un huaico. ¿Y huaico también, cómo le podemos llamar? ¿Vio? Yo, claro. Ahí mi estimada Carlita escribe huaico como escriben los samarquinos. Lo escriben mal, samarquinos de miércoles. ¿Por qué son así los samarquinos, oye? Tratan de castellanizar las palabras, oye. Huaico se escribe no con la I normal, ¿ya? No con la I latina. Claro, con I latina no se... Claro, con Y. Así es, Y. Pero Huaico significa quebrada. El flujo de agua y lodo se llama Yogya. ¿Bien? Pero bueno, la gente llama Huaico, ¿no? Huaico con W, no seas abusivo, pues. Sí, pues, por ejemplo, en Array dice Huaico, dice, ¿no? Voy a confirmar esa información, pero es un término que se usa más en Perú, ¿no? En otros países no lo llaman Huaico, lo dicen aluvión. Así es, así es. Y además, recuerda que la RAI, pues, también a veces es algo arbitraria, ¿no? Por ejemplo, Cusco, eh, para la ciudad y departamento de Cusco, acepta dos formas de escribirlo, uno con Z y uno con S. Ah, ¿cuál es la forma más correcta para escribir Cusco? Con Z, con S, ambas, pero para el Perú debería ser con S. Así es, con S. Así es. Para el extranjero lo escriben con Z. Pero, pero con Z tiene otra connotación. Cusco con Z es también la raza de un canino. Así es. Busquen, investiguen, ¿eh? Que es Cusco con Z, es la raza de un canino. Así que ve por ahí, ¿no? Así es. ¿Qué más? Otro ejemplo de fenómeno. Huracán, dice que un huracán, exactamente, ¿no? Tornado, un tsunami, etcétera.
A ver, buen punto, buen punto. Claro, las granizadas son fenómenos climatológicos, está bien eso, no hay problema. Pero más llegado a pensar el siguiente caso. A ver, esto te puede venir en San Marcos. Piensa bien esto, ¿ya? Por favor, escucha bien con atención, escucha con atención. Eh, en Lima, ¿es normal que caiga lluvia en Lima? Ah, interesante, Jimena. Bien, Camila. En Lima no cae lluvia. Cae garúa, perfecto, específico. No es lo mismo garúa que lluvia. Así que si cayera lluvia en Lima, ¿esa lluvia qué sería? ¿Un hecho o fenómeno? Claro, sería un fenómeno. ¿Por qué? Porque es algo atípico, algo que no es normal, que no es usual que ocurra en Lima, que caiga lluvia, ¿no? Peor si es con truenos, pues así. Pero si fuéramos a la selva, ¿la lluvia en la selva es un fenómeno o es un hecho geográfico? Ah, interesante, Alex. Bien, Alex, ¿qué más? Bien, Kevin, muy bien. Omar, muy bien. Ángelo, ahora los varones responden más que las chicas. Los varones ahora responden por los fenómenos. Sí, pues, es que en la selva sí es normal que llueva. Y como las lluvias es normal en la selva, entonces es un hecho. O sea, te das cuenta que un fenómeno climático para un lugar del Perú o del mundo es normal y es parte de su naturaleza, de su hecho geográfico, pero el mismo fenómeno climático para otros lugares del mundo sí es un fenómeno geográfico porque es algo atípico. No sé si me dejé entender con este ejemplo. ¿Me dejó entender, chicos? ¿Sí o no? Claro. Y ese tipo de conjeturas, esas formas de reflexiones, muy bien podría ser elaborada para un examen tipo de admisión, ¿no? Porque depende del lugar, de su naturaleza. Carlos, sí, así es, Carlita. Así es, estimada Carlita. Continuamos. A ver, buena pregunta, dice. En Estados Unidos, ¿un tornado es fenómeno o hecho? Depende. Por ejemplo, en Nueva York, en Miami, no ocurre tornados. No, 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 no. No, no. Pero sí, en la parte central, llamado de Callejón Tornados, en Estados Unidos, este fenómeno climático, este fenómeno sí es común en ciertas temporadas, en cierta estación del año. O sea, es un fenómeno que sí va a ocurrir porque es típico ese fenómeno natural en esa región central de los Estados Unidos. Muy bien, ocurre ahí, ¿no? Por eso que la gente, las viviendas, están preparadas para poder recuperarse de estos fenómenos de tornado. Pero en algunos lugares de Estados Unidos no ocurre esto, no ocurre. Ahí sí sería una alteración total. Ahí está. Claro, tienen sótano, exactamente. Por eso que depende, ¿no? Depende de dónde estás ubicado. Así es. Es algo que, por ejemplo, en, en, en el valle, en la cuenca del río eh, Missouri, Mississippi, ocurre este fenómeno de los tornados. Vamos a ver de los principios o leyes geográficas, que recuerda que son métodos científicos que nos ayudan a permitir recoger información, analizarla y procesarla para profundizar el conocimiento geográfico. Y estos principios se aplican a nivel universal, pues son leyes. Tenemos el principio de la localización. Importante el principio de la localización. ¿Por qué? Porque ese principio que fue planteado por Raxel, uno de los miembros de los papis de la geopolítica, nos dice que no se puede comenzar ningún estudio geográfico, no se puede estudiar un fenómeno geográfico como los tornados en Estados Unidos, o un terremoto, o un tsunami, o una lluvia, no se puede estudiar un fenómeno geográfico o un hecho geográfico si no se localiza, si no se sabe dónde ocurrió,
se desconoce el área que ha sido afectada o influenciada, ¿no? ¿No? Por eso que es considerado como el principio más importante de todos. Por ejemplo, recuerda que hace unos meses atrás, hace 2 meses, hubo una alerta de tsunami en toda la costa peruana. No sé si recuerdan ustedes esa noticia. Alerta de tsunami, el otro tsunami, ¿no? Ahí está, ya, Jiménez se recuerda, ¿quién más se recuerda? Se ve por noticias, ¿no? La gente está asustada, ¡oh, tsunami va a llegar al Perú! Estamos con la pandemia, más tsunami, la gente media histérica, no alterada, ¿no? Ya, es lo que... Y sí, llegó el tsunami a Perú, pero una olita de 20 centímetros, pues nada más. Así es. Claro, algunos se pusieron a llorar. Ya, bueno. Eh, por eso es importante conocer este principio. ¿Dónde ocurrió el origen de ese tsunami? ¿En qué parte del mundo ocurrió ese origen de ese tsunami que se dio la alerta a todos los países del Pacífico? Correcto, Alex, en Nueva Zelanda. El tsunami ocurrió en Nueva Zelanda. Así es. Así que Nueva Zelanda y Perú, ¿está cerca o está bien lejos? Más dice uno. Bueno, te digo, amigo, que está recontra lejazos. Está bien lejos, está al otro lado del Pacífico, está en Nueva Zelanda. Sí, está al otro lado del Pacífico, está en Nueva Zelanda. Así es, está lejos. Entonces, si el tsunami ocurrió en Nueva Zelanda, las olas que se formó ahí, para llegar hasta Sudamérica, hasta Perú, Chile, Ecuador, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá perdido fuerza o habrá aumentado fuerza por su distancia? Claro, perdió fuerza, porque estando más lejos, pierde la energía y su impacto sobre cualquier lugar que logre llegar a esas olas. Así que es importante conocer el principio de la localización para saber dónde ocurrió este fenómeno y poder predecir qué puede pasar, ¿no? Qué consecuencias puede tener, ¿no? Ahí aplicamos otro principio, ¿no? También, aparte. Así es. El temblor que hubo hace unos días atrás se sintió en Lima, pero Lima no fue el epicentro. El epicentro fue, sí, en el departamento de Lima, pero en la localidad de Chilca. Ahí se aplica el principio de la localización. ¿Muy bien? Entonces es importante ese porque es el punto de partida para el estudio geográfico, la localización. Ahora, actualmente usamos instrumentos mucho más exactos, con mayor precisión, para localizar un evento geográfico sobre la Tierra. Antes usábamos los mapas, ¿no? Y tenemos que buscar las coordenadas geográficas con los mapas, con nuestro pantógrafo y todo lo demás, ¿no? Hoy día, solo con el GPS, claro, más, con el sistema de posicionamiento global, exactamente, es más exacto. Otro principio es el principio de conexión, también llamado relación, principio de relación y también se llama asociación. Este principio nos dice que todos los elementos que hay en el espacio geográfico, todos los elementos vivos o no vivos, todos están de una u otra manera, están conectados. Todos están relacionados, todos están vinculados. Nada está aislado. Así es. Sí, es integral, es holístico, sí, todo es integral. Un ejemplo. Recuerda cuando ustedes eran niños y jugaban en los parques del barrio, muy bien, y como todo niño, pues, travieso, pues, se ensucia en el barro, se tira el pasto, levanta las piedras. Justo ahí, cuando uno levanta las piedras en un parque, ¿qué cosa encuentra debajo de las piedras? De las grandes piedras. ¿Qué encuentras? Hormigas, ¿qué más? ¿Solo hormigas? Chanchitos de tierra. Ajá, muy bien. Claro, 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 claro. ¿Qué más? Lombrices, claro, y otros insectos más. Ya. Cucarachas, bueno. Depende de qué lugar estarás, pero bueno, las cucarachas me dan asco.
Ya, lo que quiero llegar con este ejemplo es lo siguiente. Tiene que ver los insectos con esta roca. Es que aquí se aplica el principio de conexión. ¿Cómo se vincula, cómo se relacionan las rocas con los insectos? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se relaciona? Una roca que es un ser inerte con un grupo de seres vivos. ¿Cómo se relaciona? La roca, la piedra, es el hábitat, se vuelve en el hogar, en el escondite de los insectos. Así es. Ah, por eso. Vinculación. A ver, otro ejemplo más. Eh, ¿Te acuerdas cómo eran las noches en el mes de febrero este año? ¿Se podía dormir en las noches? ¿Era fresco o era caluroso en las noches? En febrero. Mucho calor, muy bien. Correcto. Claro, te pegabas a la pared que estaba fresca, ¿no? Claro, ya, muy bien. Ya, no me digas cómo te dormías, ya sabemos cómo te duermes, ya, está bien, ya, listo. Ya, no es necesario detalles. Ya, pero ¿por qué se vivía? ¿Por qué, por qué pasaba esto? Porque en la noche hacía calor, no se podía dormir, ¿no? Aparte que estamos en verano, ¿no? Porque durante el verano, el mar peruano, que normalmente es frío, en el verano, la gran cantidad de energía solar que cae sobre el océano es absorbido por el agua. Entonces, el agua absorbe todo el calor del día y en la noche, este calor sale liberado. Y por eso que en las noches, en vez de tener aire y vientos fríos, el viento, el aire era cálido. Por eso que en la noche se sentía bochorno, calor. Así es. Entonces pregunto, ¿hay una relación entre la temperatura del mar con la temperatura de la atmósfera? ¿Hay o no hay relación? Por supuesto que hay relación, pues. Más bien, ahora, ¿cómo están las noches? ¿Están igual de calurosas o están un poco más frías? Estos días. Claro, se siente frío, ¿no? Esta noche, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ya sacaste tu, a ver, pregunto, ¿ya sacaste tu frazada tigre? ¿Ya sacaste? Sí, ya sacó su frazada tigre ya. Estaba guardada. Y, a ver, saca tu propia conclusión. ¿Por qué está haciendo la noche ahora más frío cuando vas a dormir? ¿Por qué? ¿Qué pasará con la temperatura del mar peruano? ¿Qué ha pasado con su temperatura? Claro, la temperatura ha bajado. Claro, ¿por qué ha bajado? Porque ya no estamos en verano, estamos en el otoño, como aquí mencionó. Y como estamos en otoño, la intensidad de la energía solar también bajó. Así que también esa captura de calor del día, esa captura de calor del día en el agua, también disminuyó. Así que también eso se siente en el contraste de temperatura. Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿todo está claro con tus principios? ¿Se me está entendiendo? ¿Sí o no? Ya, muy bien, continuamos. Brunes también planteó el principio de actividad y evolución, también se llama dinamismo. Este principio, Brunes nos dice que todo está en constante cambio, nada es estático, todo se está transformando con el pasar del tiempo. Eso es lo que plantea Brunes, así es. Todo cambia, tanto los seres vivos como los seres no vivos, los elementos abióticos. Por ejemplo, el cerrito donde tú vives, o el cerro que está cerca de tu casa, ¿será igual aquí a 1 millón de años en el futuro? ¿Será igualito o será diferente? Ah, bien, Alex. Ya, ¿qué más? ¿Qué más?
Bien, bien, Cristín. Ya, ok, ok. Va a ser diferente, pues. Obviamente que sí. No sabemos si será más alto, no sé. Quizás será más bajo, quizás, no sabemos. Si habrá más casas, tampoco. Más invasiones, menos invasiones, no sabemos. Pero que sí podemos asegurar que va a ser distinto que el que vemos ahora. Entonces, eso es una evidencia irrefutable de cómo un elemento abiótico va a tener una transformación de todas maneras en el futuro, ya sea causada por la geodinámica externa o por la actividad humana. ¿Los seres humanos de aquí a 1 millón de años tendremos el mismo aspecto físico? ¿Sí o no? Dice la gente. Tal vez, dice, vamos a ver. Hace 1 millón de años y medio atrás, hace 1 millón y medio de años atrás, ¿cómo caminaba el ser humano? ¿Caminaba erguido, como nosotros, sí? ¿O caminaba encorvado, se apoyaba de sus extremidades superiores para caminar? Sí, ¿no? Así caminaba, ¿no? Muy bien. Y de poco a poco, con los millones de años, con el tiempo, su columna se fue enderezando, ¿no? Muy bien. ¿Cómo era la apariencia exterior de un hombre de hace 1 millón y medio de años atrás? ¿Era lampiño como nuestro cuerpo o era todo el cuerpo lleno de vellos? Peludito, dice. Sí, el cuerpo del ser humano primitivo estaba cubierto de vello, ¿no? De vello corporal, ¿no? Todo más peludo, ¿no? Peludo, muy bien, correcto. ¿Cómo era el cráneo de estos seres humanos primitivos? ¿Era más grande o más pequeño que el nuestro? A ver, la gente que me responde. No me googleé, eso es sentido común. Esa es antropogénesis, primer tema de historia universal. Era más pequeño, cráneo más pequeño. Sí, era cráneo más pequeño porque tenía un cerebro también más pequeño. ¿Muy bien? Entonces te das cuenta que desde hace 1 millón y medio de años atrás, casi 2 millones, el hombre, el ser humano, tenía una apariencia muy distinta a la que tenemos en la actualidad. Muy bien, aunque algunos de sus ex enamorados se parece un hombre de Neandertal, pero bueno, nunca falta de ahí que no evolucionó. Muy bien. Pero de ahí tenemos, pues, como con el pasar de los miles de años, el cuerpo del ser humano se ha modificado, o sea, se hace más erguido, tiene menos vello en el cuerpo, su cerebro ha crecido porque también aumentó su inteligencia y también crece el cráneo, y así todo se va a modificar, ¿no? Hasta la forma de nuestras manos también se modificaron, ¿no? Antes nuestras manos estaban hechas para reparar árboles, ahora pues están para coger, hacer cosas, ¿no? Para digitar con el celular o así, ¿no? Teclear, ¿no? Claro. Y, y de 1 millón de años en el futuro, ¿seremos igual o seremos más lampiños? ¿Qué creen ustedes? Sí, más lampiños. Muy probablemente sin cejas. Imagínate sin cejas. Imagínate sin pestañas. Sí. Sin barba. Imagínate con casi nada de cabello. Con nada de cabello. Así es. Obviamente vamos a ser mucho más inteligentes, espero. Entonces vamos a tener una cabeza, un cráneo más grande. Así es. Pregunto, de nuestras manos, ¿cuál es el dedo que menos usamos? ¿Cuál? El meñique, claro. A menos que toca ukelele como Carlita o guitarrista, ahí sí, pues no, pero si no, no, pues no lo usa, ¿no? Entonces, es más pequeño porque como ese que menos uso lo damos, se va encogiendo hasta que desaparezca y se va, en el futuro probablemente tengamos solamente 4 dedos, nada más 4 dedos. ¿A quién le vamos a parecer? Claro, a ti, Cari, sí te sirve, pero a la gente común y ordinaria no le sirve casi mucho.
Aquí nos vamos a aparecer aquí en el futuro. A un alien. Claro, así es. Sin vello, cabezones, con 4 dedos, un IT, dice ahí. Estamos haciendo un pronóstico, ¿no? O sea, probablemente tengamos esa apariencia. Así es parte de la evolución, pues. Y hay especies de plantas animales que algunos se van a extinguir y otros se van a adaptar según los cambios climáticos, ¿no? Y es también parte de la evolución. Otro principio es el principio de coordinación, también llamado comparación o analogía. Fue planteado por dos geógrafos, uno por Carl Ritter, ya lo conocemos, a mi tocayo, y el otro es Paul Vidal de la Blache, un francés. Ellos consiguieron el hecho de que para comprender un hecho fenómeno geográfico hay que compararlos entre similares para encontrar cuáles son sus semejanzas y también encontrar diferencias. Así es. Por ejemplo, eh, ¿cuándo fue el último gran terremoto que hubo en el Perú, chicos? ¿En qué año fue? El año 2007, sí. ¿En dónde fue el año 2007 ese último gran terremoto en el Perú? Pisco. Pisco, muy bien, epicentro Pisco, ¿no? Años después, creo que en 2010 y 2011 hubieron terremotos en el mundo. ¿En dónde? Chile. Chile, muy bien, y Japón, muy bien, México. Chile y Japón. También México también hubo, ¿no? Pero Chile y Japón fueron muy fuertes, el año 2010 y 2011. Muy bien. Ya, ok. ¿Qué tiene en común si comparamos estos terremotos de Pisco, de Chile y Japón? ¿Qué tienen en común estos terremotos? Fueron causados por qué? ¿Qué cosa refleja en mi mano que chocan? De las placas Placas. Claro, el impacto de placas tectónicas. O sea, tienen origen tectónico, tienen en común esos terremotos. Muy bien. ¿Qué más tienen en común? ¿En qué zona sísmica del mundo se encuentra Perú, Chile y Japón? Pregunta de admisión de San Marcos. Líneas de Nazca. Muy bien, No, Kevin. las placas de Nazca. Bien, Carlita. A ver, bien, Alex, ahí está. La gente, es pregunta de admisión de San Marcos que vino más de una vez. El cinturón o círculo de fuego del Pacífico. Así es, muy bien. Tenemos en común que estamos en la misma zona sísmica del planeta, donde ocurre el 90% de los terremotos más violentos en todo el mundo en el año. Así es. Qué suerte la peruana, ¿no? Bien. Diferencias. Vamos a ver diferencias. ¿Cuál de esos terremotos tuvo mayor magnitud? ¿El de Pisco, Chile o de Japón? Estamos en el año 2007, 2010, 2011. Están googleando ahí. Sí, es de Japón. De Japón fue 8.9, 8.9 a 8, a 9 de magnitud. Así es. De le sigue unos pequeñas décimas más abajo, más atrás, está el de Chile, y el de Perú, el de Pisco fue 7.9 de magnitud. Así que diferencias, cada uno tuvo distintas magnitudes y también intensidades también. Hablando de intensidades, a ver, ¿cuál de esos países la gente está más preparada para actuar frente a un terremoto? Japón. Japón en primer lugar, muy bien. Y en segundo lugar, ¿quién está más preparado? Chile. Chile, sí es. Chile, está más preparado. En cambio, los peruanos, ah, si hace unos días nomás con un pequeño temblor, y estabas ahí llorando, desesperada, desesperados, hay que saltarme de tu cama a la medianoche, ¿no es cierto, no? Algunos se pusieron a rezar, ¿no? Claro, y no, está nervioso. Pregunto, ¿tienes tu mochila de emergencia? ¿Sí o no?
Ni tienes. ¿Qué es eso? Me dicen, ah, su madre. Ah, o sí tengo, no, tengo mi mochila para mí, no me dice, claro, pues para una persona más la mochila de emergencia. Así es, pues, ¿para qué? No estamos preparados, pues, ahí está, pues. Entonces vemos ahí semejanzas y diferencias de un mismo fenómeno geográfico, pero en distintos lugares. Ese principio de coordinación o comparación nos permite tener esa información. Y el otro principio planteado, bueno, vi esta foto de Humboldt. Aquí como que está más favorecido, ¿no? Como que tiene mejor pinta Humboldt, ¿no? Ahí está. Humboldt plantea el principio de la causalidad, ¿no? Este principio de causalidad, Humboldt nos plantea de que para analizar un hecho o fenómeno geográfico hay que encontrar las causas o los orígenes de cómo se forma este hecho o fenómeno geográfico para poder determinar cuáles son los efectos o consecuencias que estos pueden tener y cómo el ser humano se puede adaptar y cómo puede afrontar estas consecuencias o efectos. Y este principio es muy importante, sobre todo para qué? Para la prevención de desastres, así es. La prevención de desastres, ¿no? Y también la prevención de fenómenos naturales. Pregunto, ¿desastre y fenómeno es lo mismo? A ver, te vuelvo hasta que toca mi... Contestaron ya. Ya contestaron ya. A ver, ¿es lo mismo fenómeno natural que desastre? ¿Es lo mismo? A ver, la gente de repaso. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿por qué? Se escribe diferente, ya, no sea gracioso, ya, está bien, se escribe diferente. ¿Qué más? Los fenómenos naturales son causadas principalmente ¿por quién? Por la naturaleza, ¿no? Son eventos propios de la naturaleza, ¿muy bien? ¿Muy bien? Principalmente por la naturaleza. En cambio, los desastres son causados ¿por quién? Los desastres. Por el hombre. Por el hombre, muchachos. Por el hombre. Así es. Por negligencia humana. Por la negligencia humana. Por ejemplo, las personas que viven a costa de un huaico, de una quebrada. Pregunto, ¿ahí va a ocurrir un fenómeno natural o ahí va a ocurrir un desastre? Un desastre, claro que sí, por supuesto. Porque por la quebrada, por el huaico va a bajar pues el aluvión, ¿no? La lluvia, es natural que ocurra, ¿no? Es un fenómeno natural que va a pasar cada vez que haya lluvias, ¿no? Así es. Pero ¿qué hace la gente viviendo ahí sabiendo que va a ocurrir este fenómeno en el verano? Entonces, si el hombre sabe que ahí va a ocurrir este fenómeno, entonces el hombre está provocando un desastre. ¿Te das cuenta de la diferencia, no? Ahí está. Por eso es que este principio de causalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque permite primero saber, identificar cuáles son las causas de estos fenómenos y cuáles son los efectos que podría tener. Si pueden ser efectos naturales o efectos y tipo de desastres. Muy bien. Amigas, amigos, hasta aquí quedó claro esta explicación de acá, ¿sí o no? Dice la gente. Sí, muy bien. Continuamos. Las escuelas geográficas. Recuerda que en las escuelas geográficas hay varias, ¿ya? Hay varias, pero estos son los dos más importantes. El determinismo geográfico alemán, es alemán y surgió planteado por Raxel, y el posibilismo geográfico planteado por Vidal de la Blache, geógrafo francés. Ambos son opuestas. ¿Por qué? Porque mientras el determinismo geográfico nos dice prácticamente que la naturaleza domina al hombre, la naturaleza condiciona
el desarrollo de una sociedad, si un país tiene mucho desierto o mucha selva o poca agua, va a ser un país pobre, según este enfoque determinista. En el posibilismo nos dice más bien lo contrario, nos dice, no importan los elementos que tengas en tu espacio geográfico, la cosa es que tú te puedas adaptar y hacer que el lugar donde la sociedad se desarrolla tenga la posibilidad de seguir desarrollándose. O sea, es un enfoque más optimista. El hombre tiene la posibilidad de adaptarse a los elementos del medio geográfico para crecer. Y hay países que teniendo elementos o recursos muy limitados son potencias mundiales, como por ejemplo Japón, Israel, en su época Tahuantinsuyo, fueron y son sociedades que fueron y son grandes civilizaciones porque se adaptaron a su medio geográfico. Muy bien. ¿Quedó claro la explicación de estas dos escuelas, chicas y chicos, sí o no? Muy bien. Para el Perú, ¿qué enfoque geográfico sería más importante aquí? ¿El determinista o el posibilismo? ¿Cuál de los enfoques nos ayudaría a salir de la pobreza? Posibilismo, obviamente que sí. Perfecto. División de la geografía. Mira, básicamente la geografía se divide de la siguiente manera. Según, según extensión de estudio, tenemos aquí la geografía general, que se divide en la parte física del espacio geográfico, la geografía física, que estudia la parte sólida, que es la geomorfología, la parte climática y la parte hidrográfica líquida de la Tierra, la parte física del espacio geográfico. La geografía general también estudia en forma global la distribución de la flora y la fauna en el espacio geográfico, ya sea la fitogeografía, plantas, o la zoogeografía, la fauna. Y la geografía general también a nivel de una concepción global del espacio geográfico, estudia también la parte humana, ¿no? El ser humano, de cómo actúa y transforma su entorno en distintas actividades, como en la parte económica, en la parte política, cómo divide a sus territorios en distritos, provincias, países, ¿bien? En la parte social también, cómo el hombre se desarrolla y se comporta en la sociedad, en el espacio geográfico, los temas sociales como la pobreza, la delincuencia, la seguridad, y también la parte humana de la concentración de personas en el espacio geográfico, lugares con mayor, menor densidad poblacional, etc. Pero eso es a nivel de un enfoque global del espacio geográfico. Pero si yo quiero saber de forma más específica, la geografía también tiene un enfoque llamado la geografía regional o colología, que estudia pues los mismos elementos físicos, como ven aquí, pues un valle, un río, unas montañas, también estudia la parte biológica, ¿no? La flora, la fauna, y también estudia la parte humana, ¿no? Las actividades económicas, también aquí, pero ya a nivel más local. Es decir, la geografía ya no a nivel de un país o a nivel de continente, sino que a nivel de una localidad específica, por ejemplo, en una provincia, en un distrito, donde va a encontrar elementos climáticos, elementos de flora y fauna que solamente lo encuentras ahí y no en otras partes del mundo. Y entonces eso significa identificar sus propias potencialidades, más específicas, más locales. Esa es la geografía regional que fue, más que descubierta, fue reconocida su importancia por Paul Vidal de la Blas, por la Escuela Geográfica. Y bueno, aquí tenemos una serie de ciencias auxiliares de la geografía, como vemos aquí, vinculadas con distintas ciencias, ¿no? Con astronomía, por ejemplo, tenemos varios. Y este material lo voy a subir a la internet ahora que acabe la clase, para que tenga como dato referencial. Si bien esto no viene en San Marcos, pero si postula a otras universidades, sí, eso sí te puede servir la información. Ahí está. Listo. Vamos a resolver la dirigida. Vamos a ver aquí.
En la pregunta 1, dice aquí, la geografía como conocimiento empezó con los antiguos griegos, ¿no? A lo largo del tiempo, de la historia, y ha evolucionado y perfeccionado. Lo van a tener un carácter científico, por los griegos solamente. Ah, no, científico por ellos no, por los alemanes, por los alemanes. Así que la clave era 1, la B de bebé. 9. Los alemanes ya fueron los que dieron inicio ya el carácter científico de la geografía. El enfoque integral de la geografía también, que busca entenderlo como un todo, es un enfoque sistémico. Profe, no es sistémico. Pues la palabra más cercana, ¿cuál es? Holístico. De dinamita. Muy bien, Omar. Las ciencias, para tener tal categoría, deben tener una serie de leyes o principios para validar, comprobar y demostrar los diversos conocimientos o hipótesis. En el caso de la geografía, el empleo de las coordenadas geográficas, que es básicamente para la localización, sería aquí la clave dedo, ¿no? Dedo. Dedo. La 4. La geografía, durante el desarrollo histórico, ha tenido, pues, varios representantes, los cuales en etapa clásica, ¿sería quién? En etapa clásica, cuando digo clásica es en la antigua Grecia. Claro, Hecateo, Eratóstenes, Estrabón, entre otros. 4, BB. 5. ¿Cuál de los siguientes elementos no corresponde a los seres vivos, a la biosfera? ¿Cuál no es un ser vivo? El agua, pues el agua no es un ser vivo. Pues. El agua da vida, pero no es un ser vivo, pues. No hay agua hembra, agua macho, no hay, pues. No son seres vivos. 5 dedos. Muy bien, esas son las primeras preguntas a nivel pollito. Vamos a nivel intermedio. ¿Está? Vamos a nivel intermedio. La ciencia geográfica establece que para obtener una mejor comprensión de la Tierra, es apropiado dividir la superficie en diferentes entidades en constante interacción. Entidades en constante interacción. Si son entidades, son componentes del espacio geográfico que se están interrelacionando. Y las interrelaciones son conjuntos de complejos que se diferencian en cuanto a algunos rasgos clasificatorios. Así es. Entonces hablamos de esa manera. ¿De qué enfoque estamos hablando? Del geosis, del geosistema. La número 6 sería la clave B. CBB. Muy bien. La importancia política, económica, social de la geografía es muy considerada en los estados más desarrollados, porque se entiende el espacio geográfico como un elemento vital para su crecimiento. En el caso sudamericano, ¿qué país no utiliza la geografía como un instrumento estratégico para el control de sus espacios y sus recursos? Lamentablemente, tenemos que decir las cosas como son, el Perú. Porque sí se utiliza, pero se utiliza mal, generando problemas sociales y ambientales. Así que en el Perú sería aquí la clave 7, Perú. La 8. Indique si son afirmaciones correctas o incorrectas de la geografía. ¿Surgió en Grecia? Sí. ¿Es sistémica actualmente? También es sistémica. ¿Tiene 1500 años de existencia? ¿Es verdadero o falso? Falso. Tiene más de 2000 años. Así sería la 1 y 2. Se escribe bebé, 8 bebé. Vamos a la número 9. Es una escuela geográfica propia de Alemania en el siglo XIX, en el cual pues, lo que establece aquí incluye la pretensión de la geopolítica clásica en atribuir unas características físicas y demográficas a cada país a su posición en el espacio geográfico, predeterminando así sus posibilidades. Está predeterminando sus posibilidades, o sea, está condicionando. Entonces, eso se llama que el ambiente natural determina las características de la cultura. Claro. La clave A. Esa es la escuela del determinismo geográfico. Así. Ni siquiera es influye, porque en la influencia hay una relación horizontal. Pero le ponen determinar que sí, que está condicionando. Condiciona que así va a ser y no hay vuelta atrás. Es vertical la relación. Así que la clave aquí la A. Así es. Así es. En la pregunta 10, aquí vincular aquí rápidamente. A ver, Humboldt plantea causalidad. 3. Brunes
2, relación y también evolución. Así que sería 4. Richter es comparación. 2. Entonces sería decir la clave bebé. Sí, clave bebé. Y bebé. Esas son las preguntas intermedias. Y ahora estas son las preguntas avanzadas. La geografía regional ha pasado por diferentes etapas, muy bien. Etapas de las cuales han ido pues, influyendo en diferentes escuelas, ¿no? Pero la escuela francesa, cuyo fundador es esta escuela regional por Vidal de Blaise, intentó separar de la escuela alemana y muy especialmente del pensamiento de Raxel, ¿no? Pues estos últimos aparece como legitimar, pues, esta escuela determinista geográfica para peticiones políticas, ¿no? Sobre todo de los alemanes nazis. También esta escuela se caracteriza por reconocimiento, hablamos de la escuela francesa, por si acaso, se caracteriza porque reconoce de que las regiones poseen sus propias identidades culturales y también geográficas, ¿no? Por eso que la importancia de la geografía regional, ¿cuál es? No visualizar globalmente el espacio geográfico, no, todo lo contrario, identificar sus propias características en particulares. Así sería aquí la clave dedo, dedito. Identifica sus potencialidades en el espacio terrestre. 11 dedo. Va a lo específico, no a lo general. Eso es la geografía regional. 12. La deforestación de las partes altas de las vertientes andinas está provocando diversos fenómenos geográficos como lluvias e inundaciones. Pero aquí la palabra clave es que la deforestación, que es la desaparición del bosque, está provocando más fenómenos. Si es eso, ¿qué principio se va a aplicar? Descripción, causalidad, comparación, evolución. ¿Cuál sería ahí? Claro, si la deforestación está provocando, está causando fenómenos, sería causalidad. Número 12, bebé. Causita, muy bien. La 13. En los últimos años, diversos proyectos de explotación minera han sido paralizados por distintas razones, ¿no? Aquí, por la falta del diálogo entre autoridades y poblaciones afectadas y la voluntad política del Estado en priorizar primero los intereses de los inversionistas, ¿no? Entonces, aquí la relación que hay, ¿cuál sería? Que hay en el Perú. Lamentablemente, ¿qué tipo de relación es? Es conflictiva, pues. Porque el Estado siempre saca cara por el lado de las inversiones y no por la población, necesariamente. La clave dedo. La 14. Dice, una salida a la Reserva Nacional de la Loma de Lachay, un grupo de estudiantes de la Escuela de Geografía escucha atentamente al profesor sobre la relación que existe entre el oasis de neblinas, o sea, la gran cantidad de nieblas, que nace por la humedad que transporta los vientos que provienen del mar, ¿muy bien? Y que se relaciona con los 146 especies de plantas silvestres y 60 especies de aves que pueden identificar en los meses de invierno. Esta explicación infiere en el análisis de la reserva que pone bien, dice que se ha utilizado aquí. Se ha utilizado aquí el enfoque, ¿cuál enfoque? Sistémico, claro, relación. Pues. Y la 10, la clave es, me parece que es la clave chipping. La clave chipping en la número 15, la 15, la clave chipping. Muy bien, chicos. Ahora sí me voy. Me pasó el tiempo. Y nos vemos la próxima semana. Espero que la clase haya estado, la clase haya sido de su agrado y comprensión. Y qué bueno recordar este primer tema que es la base de todo. Gracias a todos.